De regreso, hablamos de economía. Aquellos que les gusta la economía, siéntense, quédense tranquilos. Vamos a tratar de preguntar, hacer preguntas coherentes y de aprender y entender si es que se puede. Guillermo Cras, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Encantado. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Personalmente? Económicamente, sí. No. Y sí. Es una situación... a ver, el que analiza todos los días, el que está con los números todos los días, como están ustedes, ¿preveían que se podría llegar a esta situación? ¿Vos decís pandemia mediante o sin pandemia? La pandemia aceleró cosas, mucho. ¿Y vos crees que la situación se iba a presentar igual de que no exista la pandemia? Sí, la situación del país estaba muy complicada ya en diciembre. En diciembre pasado, vos tenés que mirar, son muchas las variables, todo influye, pero hay cuestiones que son clave. Primero, tu nivel de reserva, ¿viste? En la Argentina, a ver, para la gente, ya vamos a tratar de una clase, yo me dedico a ser docente, ¿viste? Entonces, sí. Si vos querés ver el sensor, querés ver la luz amarilla, mirá el nivel de reserva del Banco Central y bueno, pero ¿qué tanto nos interesan los dólares si yo no compro? No. Este es un país que importa alrededor de, bueno, este año se cayó mucho, cayeron las importaciones, más de la pandemia mediante menos la mitad, pero nosotros para vivir como más o menos queremos vivir una clase media necesitamos importar alrededor de 80, 90 mil millones de dólares. Y las exportaciones en su mejor época casi rozaron, en la época de la soja, $600, rozaron los 80. Vos necesitas exportar para importar. O sea, nosotros constantemente estamos importando, tendríamos que importar, ahora estamos importando la mitad porque con la pandemia se cerraron los mercados, entonces ese también es un alivio. Pero esto siempre pasó así. Cuando te empezás a quedar sin reserva, significa que las empresas que se endeudaron afuera no pueden pagar. De última, el problema menor es que la gente no puede comprar $200, pero el problema es que las empresas no pueden girar para que le manden insumo y el país se queda sin insumo. Todo acá es Made in China. Y Made in China no se paga con yuanes ni se paga con pesos, se paga con dólares. Entonces, el principal sensor que vos tenés que ver es cómo van las reservas. Si vos ves que todos los meses el Banco Central pierde reserva, en algún momento vas a tener un problema, y un problema grave. Y bueno, el otro sensor es el déficit fiscal, que la Argentina lo tiene desde... O sea, la Argentina nunca solucionó algo que en el mundo aprendió. Mirá, hacé lo que quiera, pero cuida que los ingresos y los egresos sean iguales, o incluso puedes tener un déficit siempre y cuando sea financiable. Y un país normal lo financia, porque un país normal, bueno, él tiene un déficit, coloca bono. Y lo que tiene que hacer es, cuando vence el bono, es simplemente pagar los intereses y renovar el bono, y los inversores lo vuelven a comprar. Y los inversores no son millonarios, gordos, con el habano. Los inversores son intermediarios que trabajan en agencias de bolsa, sí, obviamente tendrán su buen honorario, pero que en realidad compran títulos para fondos comunes de inversión, fondos de jubilaciones. Entonces los tipos hacen una elección, entonces van diciendo, bueno, nadie le interesa cobrar el capital, porque si lo cobran vuelven a comprar un título, entonces le da lo mismo comprar ese país y siempre le pagó los intereses. Pero con Argentina no pasa eso. Como Argentina tiene 9 default recientes, entonces vos decís, no, si yo le presto a Argentina, primero que le presto poco, le cobro mucho y que me devuelva cuando me tiene que devolver. Entonces Argentina, el nivel de deuda argentina, si vos lo comparás con otros países, tenemos el mismo nivel sobre PBI, que es la manera de medir, porque eso es lo que te dice, bueno, tanto generás, tanto puedes pagar. El nivel de deuda medido en términos de PBI es similar al de Alemania, de Alemania no, de Inglaterra. Estamos hablando de un país desarrollado, entonces no estamos tan mal. Sí, el problema es que a Inglaterra sí le creen, entonces le prestan ese 40% de deuda. A nosotros no nos prestan porque nosotros tenemos la maldita costumbre de después decir, no te puedo pagar. Y bueno, entonces no te presto, hermano, ¿viste? Entonces, cuando tenés un déficit fiscal grande, Argentina va a tener un problema y va a tener más rápido que otros países que lo tienen, porque Argentina no consigue financiamiento afuera. Y el interno, sí, vos vas mirando las reservas y si caen, que es lo que está pasando ahora, te vas a quedar sin dólares, y esto es así. Las grandes crisis argentinas empiezan por disrupción en el mercado cambiario, cuando el dólar de golpe se te dispara un 10, 15, 20%. Hoy los números, fíjate que por ahí sale una noticia, Estados Unidos bajó la tasa FED en 0,2 o en
0,3 la subió y ya se armó una hecatombe. O sea, el mundo, para que una de estas variables cambie, te lo mueve 0,0 algo. Y nosotros tenemos devaluaciones del 20, 30, 40. O sea, nosotros tenemos una normalidad en nuestra economía que hace que acá no se pueda desarrollar negocios, ¿viste? Y de eso se trata. O sea, yo cuando miro, ¿cuál es el marco para entender estas cosas? Si vos querés ver si una medida está bien o mal aplicada. Va a generar más oferta. Nosotros necesitamos más oferta, que se fabriquen más cosas. El modelo más antiguo que hay es oferta, demanda y bienes, y precio. Bueno, ¿cuál es tu problema ahora? Que no hay oferta de cosas, entonces tenés que generar más oferta. Y cada vez que saca una medida, vos tenés que preguntarte, ¿va a generar esto? ¿Va a ayudar a que las empresas produzcan más? Y si producen más, contratan más gente y el PBI crece y podemos también incluso endeudarnos más. ¿Y puede ocurrir eso? Y en este momento, ninguna de las medidas... Primero, en este momento de pandemia... El mundo se retrajo, segundo, es un error de concepto. ¿Quién va a invertir en la Argentina? Pero a mí no me preocupa tanto la inversión extranjera. Hay algo que, si te tengo que decir hoy, me llamó la atención mucho de Macri. Es cuando él dijo, va a venir una lluvia de inversiones. Sí. Históricamente, pero esto no es solo Argentina, esto es el mundo. La inversión extranjera es marginal, es un 20% de la inversión total de un país. La gente por lo general invierte en donde vive. Ahí está el empresario, ahí pone la plata en su empresa. En general, hay un 20% que anda dando vuelta. Entonces yo nunca entendí qué quería lograr con eso, porque la inversión extranjera históricamente, o sea, vos mirá los datos, mirá, lluvia de inversión, ¿y pasó alguna vez esto? Y vos entras a buscar países o que salieron de la etapa socialista, países que ninguno recibió más de un... Era espejito de colores que tiraba Macri, lo mismo que decía inflación, pobreza cero. Vos tenés que lograr que la gente que está acá invierta, y la gente que está acá tiene dólares para invertir. Nosotros tenemos prácticamente un PBI guardado en los colchones o fuera del circuito. Ahora, ¿cómo lograr a punta de pistola? Y la gente no va a sacar los dólares, más lo va a guardar, más hondo lo va a acabar. Yo te digo una cosa, acá hay dólares, porque se invierte en dólares. ¿Por qué? Y porque vos tenés que comprar máquina. Invertir es eso, ¿no es cierto? Hablamos de inversión directa, que es la compra de bienes de capital. Eso necesita la Argentina, porque donde vos pones una máquina, tenés que poner 1, 2, 3, 4, mientras más mejor, tipo a manejarla. Y ahí ya está solucionando el problema de la inversión y el problema del empleo. Bueno, ¿qué máquina dice Made in Argentina? Pero te vas acá, Misiones, cualquier aserradero, cualquier secadero, cualquier frigorífico, no, esa trajimos de Europa, esta de acá, o sea, la Argentina no produce bienes de capital, entonces lo tiene que comprar fuera y necesita dólares. Bueno, la Argentina tiene hoy el ahorro fuera del circuito para hacerlo, pero no se dan las condiciones para que la gente... Fuera del circuito, para explicarle a la gente de qué se trata. Fuera del circuito, que lo que hacen con el dólar ahorro, que van, lo compran, lo retiran y se lo guardan abajo del colchón. O si tenés un volumen más grande, vas y compras, por ejemplo, títulos o acciones de otro país. Principalmente lo que más se compra son las empresas tecnológicas, pero tenés tu plata, te compraste activos que no son... Es más, vos estás invirtiendo, el argentino invierte afuera mucho. Vos estás comprando, estás ayudando a financiar empresas de afuera. Guillermo, cuando leemos dólar blue, el dólar ahorro, ¿qué decía? O el dólar... Sí, dólar ahorro es los $200 que ahora el dólar blue, el dólar nación... El dólar soja, que es el más bajo. ¿En qué se diferencia, para explicarle también a la gente? Porque yo apunto a que aquel que mira todos esos títulos y esos números aprenda un poco más teniendo a Guillermo Knax en el foro. Vamos, a mí me gusta, ya te digo, hay cosas que no son tan complicadas. Y volvamos, y si vos querés aprender el modelo más básico con el que vos inconscientemente lo hiciste toda la vida. Oferta, demanda y precio. Vos querés comprar algo. Si hay mucho, seguro va a estar barato, ¿no es cierto? Si hay poco, seguro va a estar más caro, porque así funciona. A mayor escasez, más se eleva el precio. Qué injusto, y no sé, porque si las cosas se desarrollan normales y algo escasea mucho, va a haber otro que se le diga, che, eso se vende caro. Y falta, la gente quiere, yo también voy a producir, esto en condiciones de competencia perfecta, no siempre se da así. O sea, no siempre se da que todos pueden, pero por ejemplo, en el agro sí se da. Si la cosecha de soja es muy buena un año, al otro año, Brasil, Estados Unidos, duplican su cosecha, no duplican, pero te la aumentan un 20% más o 30% porque fue bueno el precio y ahí ya cae el precio. Funciona así el mercado. Entonces, vamos al dólar. Funciona lo mismo. ¿Qué pasa con el dólar? Hay mucha demanda. ¿Por qué? Porque la gente en este país aprendió que se viene una tormenta y que para sobrevivir a la tormenta, la manera de sobrevivir es
con algún dólar en el bolsillo, que después cuando cuando quede la tierra arrasada, con ese dólar yo puedo volver a construir la casa. El argentino piensa así. ¿Cómo yo protejo mi ahorro? Se viene un quilombo, no voy a gastar, tengo ahorro, ¿cómo protejo mi ahorro? Y el argentino lo protege en dólares, como ningún otro país del mundo. El argentino es el que más dólares tiene fuera de Estados Unidos per cápita en promedio. ¿En serio? Sí, es así. El argentino es el que más dólares tiene guardado. Nosotros tenemos, ni siquiera hay un cálculo serio, porque, o sea, no hay un cálculo serio porque se perdió el cálculo. Como nadie sabe qué hiciste con los dólares que sacaste, si lo gastaste en negro todo, pero se calcula que hasta puede llegar a ver 400.000 millones de dólares, casi un PBI argentino, de argentinos que lo tienen guardado o fuera del circuito financiero, que es donde se pierde la contabilidad de que se lo tiene. Bueno, entonces te explico. Hay mucha demanda de dólares porque todo el mundo quiere dólares, porque con eso se va a salvar. Hay poca oferta porque se exporta poco, cayeron mucho las importaciones, pero igual hay superávit comercial, o sea, esta diferencia entre importación e importaciones, pero eso no alcanza para que darle los 200 dólares, de hecho por eso está el cupo de 200 dólares, porque si no hubiera cepo, la gente te vacía la reserva del banco enseguida. Fíjate que están quedando menos de 3.000 millones de dólares libres. Tampoco alcanza para que las empresas sigan comprando insumos. Entonces ahí vos tenés poca demanda, poca oferta y mucha demanda de dólares. ¿Qué pasa? El precio sube. El Estado dice, el gobierno dice, no, ese precio yo tengo que cuidar, tiene su fundamento. Por eso, seamos explicativos, no juzguemos, seamos explicativos. Pero también te voy a explicar las consecuencias. ¿Por qué el gobierno pone un cepo? ¿Por qué le pone un impuesto que en realidad lo que hace es elevar el precio? ¿Por qué no devalúa directamente? Pero ¿por qué también, digamos, y no te hablo de política partidaria, ¿por qué creía Fernández algunos meses atrás que no se haría eso? Digamos, lo que sí hizo ahora, no le quedó otra alternativa. ¿Y por qué tuvo que hacer eso? Porque se le escuchó a viva voz decir a Fernández que no haría esto. Sí, bueno, a ver, yo no soy politólogo, yo soy profesor de economía. No, por eso te digo, entrando en eso. Yo no estuve con Fernández, no sé qué tan convincente fue para él decir yo no haría. Es más, convengamos que Macri una de las cosas que hizo fue sacar el cepo y al final de su mandato lo tuvo que poner, hasta incluso me imagino como una claudicación, porque era, digamos, un mentor de la libertad. Sí. Y tener que irse un tipo que promueva la libertad, cuestionando las regulaciones que quitan libertad, cuestionando las regulaciones que había hecho Cristina, tener que irse poniendo un cepo no habrá sido fácil para él. Bueno, yo no sé, cada político sabrá lo que dice y después lo que tiene que hacer. Vos mirás las variables y vos decís, este hombre tiene un problema. Si deja libre, se queda sin dólar enseguida. Tenía que renegociar la deuda, pero con renegociar la deuda no alcanzaba. El país necesitaba arriba de 20, 30 mil, hoy el cálculo cambió porque la pandemia cambió muchas cosas, pero el país necesitaba 30.000 millones de dólares extras para sobrevivir. Imposible, es una plata, y el mundo no nos iba a volver a prestar. Entonces, que él diga, no, yo iba a sacar esto. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? O le pongo un precio, la gente lo sigue comprando, bueno, le subo el precio, porque esto de ponerle el anticipo de ganancia, poca gente paga ganancia, entonces todavía de los ahorristas de los 200 dólares, son muchos monotributistas, entonces esta gente igual va a quedar retenido. Y yo calculo, hoy lo dijo un economista oficialista, en 2 meses se termina, hasta incluso la venta de dólar ahorro, porque la otra alternativa que le quedaba era devaluar. ¿Cuál es la diferencia entre devaluar y venderme el dólar más caro si yo lo estoy comprando devaluado? Ayer lo compraba a 100, hoy lo compro a 130, el 200 ese que vas a comprar al banco. Sí, la diferencia es que si vos devaluás el oficial, vos le estás diciendo al importador de mercadería, de insumo, de todo lo que está por acá, le está diciendo, ¿sabes qué? Tenés que pagar más cara tus importaciones, y ahí automáticamente aumenta todo en la Argentina. ¿Me entendés la diferencia? Sí. O sea, devaluar es subir el tipo de cambio oficial, y eso automáticamente va a pegar en todos los bienes. En todos los bienes, y va a traer recálculo de YPF ahora es nacional, pero YPF si no vende a precio internacional se funde, pierde plata. Entonces, el combustible tiene que ir al valor del dólar, todo va a ir a valor del dólar. Entonces, devaluar era esa la que le queda. Entonces él dice, no, le sigo poniendo, sigo tapando este chorro de agua, ¿viste? Para que el otro tenga. Y bueno, vamos, y después vamos a ver qué pasa. Yo realmente no sé
No hay un plan acá, eso está claro, porque si vos me decís, te tengo que poner un cepo, yo sé que es antipático, incómodo, no te dejo ahorrar, no sabés qué hacer con tus pesos, no tenés otra alternativa, hay inflación, pero dentro de un tiempo esto se va a arreglar y tal. Yo no veo el dentro de un tiempo porque no veo cuál sería una fuente de financiamiento para la Argentina, porque no la hay, no la hay. El mundo no nos va a prestar más plata aparentemente, salimos del default, pero ¿quién compra un bono argentino? ¿Vos comprarías un bono argentino? No entendés bono, pero vos automáticamente, no, si Argentina acá, cuando quiere cobrar mi bono me va a decir que está en default. Claro. No, compro otro, teniendo opción, porque el tipo que compra un bono tiene opción. De decir, o compro un bono norteamericano, o compro un bono mexicano o brasilero, que como los problemas que tiene nunca se declaró en default. Si busco esa inversión de mayor riesgo, y te vas a la otra, y están todas a la vista. Entonces es muy difícil que Argentina consiga financiamiento, su financiamiento solo son las exportaciones y las exportaciones hoy son muy bajas. La soja no vale $600 y no va a valer con esta caída. Se hacen comparaciones, a veces las comparaciones son, decimos siempre, son odiosas, ¿no? Se viene una etapa difícil, similar a otra etapa de la historia de la República Argentina desde tu óptica. A ver, un poquito. Primero, las comparaciones en este sentido para mí no son odiosas, ¿viste? Porque cuando vos tenés que justificar, o sea, yo creo que vos tenés, en economía nosotros damos algo que son las variables endógenas y exógenas. Las endógenas son internas, esas vos sos la que las manejás y influyen a la sociedad. Las variables exógenas son las que vienen de afuera. Por ejemplo, sube Estados Unidos la tasa de interés, los capitales de acá, eso vos no lo pudiste controlar. Cae el precio de la soja de $600 a 400, ese precio es internacional, vos no vas a poder vender más caro porque nadie te va a comprar. O sea, esas son exógenas, esas si te agarran, vos tenés que decirle a la sociedad, o sea, para eso sos político, decirle, señores, la cosa se va a poner fea porque esta variable que nosotros no podemos controlar están mal ahora, no están bien como antes, entonces aguantemos. Bueno, pero entonces las variables exógenas están complicadas. Y las endógenas, por ejemplo, el optar por emitir tanto dinero, hacen que vos veas que se te están descontrolando y sí, si vos me estás preguntando, yo no sé qué va a pasar. Lo que yo veo que hoy las variables son mucho más exógenas y las que eran endógenas se le están volviendo exógenas porque el dinero, por ejemplo, el dinero vos lo controlás mientras vos lo mantengas, va creciendo poco, por ahí tenés un poco de déficit, lo financiás un poco, pero cuando ya no te queda otra fuente de financiamiento que emitir, ya también perdiste el control sobre eso. Y ahí sí, yo no quiero ser alarmista, no me dedico a ser alarmista tampoco. La pregunta de todo el mundo es si vamos a la hiper. Sí, es lo que te estaba por preguntar. Y sí, nadie lo quiere decir, nadie lo quiere escuchar, entonces seamos comparativos. Primero vamos a comparar. ¿Estamos mal por una pandemia? Sí, estamos mal por una pandemia. Ahora, nosotros vamos a tener una caída del 12% cuando países como Chile o como México van a tener una caída del 6%. Entonces ahí te das cuenta que hay una parte que es culpa tuya. Si querés compararla, esto no te quería dejar de decir. Todos van a caer, pero ¿por qué algunos van a caer el 6 y nosotros vamos a caer el doble? ¿Por qué? Y porque teníamos otros problemas que son internos, que no son solo de la pandemia. La pandemia, ponele que te suma un 6, un 7 si querés, y el resto es un problema que venía nuestro. Si vos mirás, y vamos a las variables, vamos a los datos. La evolución de la emisión monetaria que hay en la Argentina, el emitir dinero sin respaldo, ¿por qué? Si la solución de la economía fuera, la gente dice, yo no tengo plata, ese es mi problema. No, plata se soluciona. Traer la impresora y yo te imprimo toda la plata que vos quieras, puede decir el Banco Central. Te vuelvo a decir, y yo quiero meterle a la gente en la cabeza, el problema es oferta, demanda y precio. La gente ¿para qué quiere plata? Para comprar cosas. El problema es que no hay cosas para comprar. Entonces vos le puedes dar un montón de plata a la gente o hay menos cosas. Y la gente no va a tener que comprar, entonces quiere comprar dólares y ahí el dólar se dispara o quiere comprar cosas importadas. Porque lo que no se produce acá tenés que importarlo. Entonces el problema no es plata, el billete, el problema es la oferta. Bueno, emisión, caída del producto, caída de la inversión. Y todo, ya como te decía, si vos le haces un comparativo, la situación es similar al 89. Con esto yo no te quiero decir que vamos a la hiper, ¿por qué? Pero la diferencia es política y ahí a mí me excede el plano, yo me dedico a comentarla nomás y a analizar la historia. En el 89, el gobierno, primero que habían sido 6 años de gobierno, el desgaste era muy grande, problemas políticos, militares, etcétera, etcétera. Alfonsín había perdido las elecciones
Menem era un tipo que vos no sabías si no iba a ser un Chávez en ese momento, o sea, mirando en perspectiva, todo el que se acordará, vos decís, este va a nacional. Es más, yo me acuerdo, yo era muy chico, pero me acuerdo, todo el mundo era si gana Menem nos vamos al país, nadie se esperaba el giro que pegó después. Pero, digamos que ante ese pánico de no saber lo que se venía, la gente aceleró la compra de dólares para hacer esto que yo te dije hoy, que siempre, viste que siempre pasa en la Argentina y ya pasaba en el 89 y pasaba antes. La gente ante la incertidumbre desesperadamente sale a comprar dólares porque sabe que eso es con lo único que va a poder sobrellevar el día después, al menos para empezar. O sea, mucho del 89 era un contexto político de la incertidumbre a lo que se venía. Yo esa todavía no la veo porque Alberto recién empieza su mandato y todavía, o sea, y en el 89 ya era un descontrol, no mandaba a nadie. Ya era el país estaba en uno no sabía si mañana tenía el golpe de Estado, si asumía uno que te iba a hacer la revolución cubana acá. No, hoy no está tan así la institucionalidad, no está tan así, pero no está bien tampoco. Entonces yo quisiera creer que no. Nadie hoy te puede decir con certeza, pero si vos mirás las variables económicas, para salir de esta va a estar muy complicado. La inflación del año que viene, eso es lo único que yo te apuesto, casi seguro que va a ser mucho más que este año. Mucho más que este año, porque esos pesos que sobran en la economía no hay cómo. El banco no va a tener reserva, tiene que absorber peso, no sé cómo va a ser. O sea, no hay una perspectiva, o sea, más allá de la incertidumbre que produce sanitariamente la pandemia, la otra incertidumbre, sin lugar a dudas, es la económica. Argentina quiere vivir, yo no digo que, a ver, a veces esto suena medio feo y medio antipático y medio... Argentina quiere vivir, hay un trabajo muy interesante de Rapetti, donde él define, la Argentina tiene dos tipos de cambio, el de equilibrio macroeconómico, o sea, un dólar, un valor de equilibrio, que es el que oferta, demanda, más lo que te pueda endeudar, ese debe ser el dólar, y tiene uno de equilibrio social que es mucho más bajo. Argentina quiere vivir como si tuviera un dólar de 1 a 1, pero, o vamos a llevarlo a precio de hoy, Argentina quiere vivir como si tuviéramos un dólar de 20 a 1, que fue donde más o menos andábamos contentos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que con 20 pesos vos compras. Así queremos vivir nosotros. Así nos gusta, porque así nos vamos a vacaciones, cambiamos el celular, el auto, todo con un dólar a 20. Pero este país no da para tener un dólar más barato que 70, 80 o 100. ¿Por qué? Porque lo que produce Argentina no da. Pero nosotros queremos, el país da para 80 y nosotros queremos el de 20. Eso, bueno, lo patea hasta que un momento te explota. Y está explotando. Qué difícil, ¿eh? El contexto es difícil y lo que convengamos que todavía no hay es un plan que te diga, bueno, yo voy a financiar esta necesidad de esta manera. Esa todavía no se ve, como que estuvo muy ocupado en salir del default, en renegociar la deuda. Bueno, ahora viene, bueno, apagaste un incendio, ahora quiero ver la otra parte y ahí, bueno, lo volvemos a hablar si es sustentable o no. Vamos a ver, se está negociando un acuerdo con el FMI. Yo no sé si el FMI nos va a dar, porque no es el problema, 30.000 millones sería un año, ¿y el otro año cómo? Porque no hay perspectiva favorable de que en el corto plazo vos no aumentás inversiones. Vos no montás mañana una fábrica de auto, no inventás mañana el celular inteligente como para decir, bueno, esto empiezo a exportar. No creas otro mercado libre de un día para el otro no. Entonces... Yo no veo, o sea, por eso te digo, el problema argentino es de oferta y yo no veo que se genere oferta, no veo, o sea, preguntarle a cualquier empresario, che, vos vas a duplicar tu producción el año que viene, pero ni loco, estoy viendo cómo sobrevivo y cómo me achico. Y bueno, y así ese comportamiento repetitivo de no voy a fabricar más porque no puedo más, es el que hace que tengamos los problemas que tenemos. Esperemos haber entendido algo. Lamento no ser optimista. Soy honesto pero no hay optimismo con mi manual y mi experiencia. Esto, a ver, tiene que ver con... ¿ya se veía venir desde el primer año, el segundo año de Macri? Mira, yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo le echa, o sea, mucha gente le echó la culpa a Macri. Yo le echo la culpa tanto a Cristina, de la misma manera a Cristina como a Macri. Y no tengo ningún problema, aparte como no tengo compromiso político. Yo creo que independientemente de todos los escándalos que son de público conocimiento, vamos a hablar de economía. Néstor Kirchner me parece que había una cosa que tenía claro, porque incluso yo se lo leí en un reportaje. Acá el tema es que te cierre la caja, dijo. Si él realmente creía así, y yo interpreté correctamente lo que quiso decir, él la tenía claro. Nosotros podemos gastar y hacer zafarrancho mientras que el recurso que tenemos permita hacer eso.
Y como él tuvo suerte, porque la soja se disparó, agarró un gasto público licuado, todo, pudo hacerlo mucho. Pero él tenía claro ese límite aparentemente, a él no le tocó pasar el límite. Nunca Cristina tenía que haber puesto al país en déficit fiscal porque esa fue la historia de todos nuestros problemas y ella no tenía por qué seguir aumentando el gasto público de la manera que lo aumentó y terminar con el déficit que terminó, porque los problemas de Macri fueron heredados en esa parte, pero Macri en vez de empezar a corregirlo lo agravó. Entonces, una que se financió con emisión y regulaciones y el otro que se financió con endeudamiento cuando todos esperábamos, che, bueno, si vos haces las cosas bien, esto hay que corregir. Y yo te digo, corregir no es quitarle la asignación universal a los de menores recursos. El Estado, soy un convencido de que el Estado tiene que hacer contención social de la pobreza, porque si no la sociedad es muy explosiva y para eso yo quiero que con mi impuesto vayan a la gente que pasa hambre, que no se puede curar o no se puede educar y que tenga igualdad de oportunidades. Esa la tengo clarísima. Pero vos te vas a un estudio que hizo el vice de los gastos y vos te das cuenta que Argentina tiene, o sea, hizo un estudio del gasto público, de la ineficiencia del gasto público. Argentina tiene 7 puntos de PBI de gasto ineficiente, eso es mal gasto. Dentro del 7 puntos, para que vos te ubiques, Argentina tiene un PBI de 4, cuando se hizo ese estudio, tenía más o menos un PBI de 400.000 millones de dólares. Entonces tenés 7, 14, 21, 28, o sea, tenés 30.000 millones. Tu problema lo tenés en un Estado que gasta mal, pero no que gasta mal porque le da una vacuna a un chico. Gasta mal porque hay 4 puntos ahí que se llaman filtraciones. Las filtraciones sabemos lo que es. Y te digo, es un estudio que se hizo de todos los países. La ineficiencia del gasto público, que es gasto mal hecho, es 7 puntos del PBI. Y es muchísimo. Y es nuestro déficit primario. Entonces, si vos con ese gastando bien, y el Estado está para asistir, entonces gastando bien es que cumpla con su objetivo de salud, defensa, seguridad, justicia, educación, gastando bien no tendríamos problema. Guillermo, gracias por visitarnos. No, por favor. Muy amable, ¿eh? Bueno, nos llenamos de números. No son muy optimistas los números y las observaciones que nos hizo Guillermo Knass, pero tenemos que seguir andando. Hacemos pausa, ya volvemos.